aplauso fuerte a nuestra hermana Judy, por favor. Nuestra hermana Judy yo tengo la costumbre de que si alguien me regala un libro, yo trato de leerlo, poner mis notas, ¿verdad? Para meditar en ciertas cosas que tal vez se puedan estar hablando acerca de ese libro. Nuestra hermana Judy escribió un libro hace tiempo, se llama, Sister, would you remind me the name of the book? It's A Walk with Father. Es un caminar con mi papá. Y es un libro muy bello de todo lo que su vida representa. Yo le recomiendo que si no ha leído el libro de nuestra hermana Judy, que usted lo lea, porque es una bendición. Ella tiene ese don, ese talento de compartir la palabra del Señor, sus experiencias, su testimonio a través de ese talento de la Escritura. Así que vamos a estar entonces alabando el nombre del Señor y ponga atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Nuestra hermana Judy con nosotros. Amen. Dios bendiga a todos. Amén. Ay, voy a estar ahí ese doy gracias a ti. You're going to need to use the mic for our translator. Trae esto para que se pudiera ir. Gloria a Dios. Amen. Amen. Father, Dios bueno, Dios justo, Dios fiel, Espíritu Santo de Dios. ¿Qué podemos hacer sin ti, Espíritu Santo? Pero yo te pido que en esta tarde tú hables a mi corazón primero y a todos nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amen. Tengo 28 años y viven juntas. Hay una que se está bañando, se seca. Cuando sale de la bañera tiene un pie adentro y uno afuera y dice: ven acá, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Dice: Julia, yo estaba entrando o saliendo de la bañera. Ya voy a ver. Usted va subiendo la escalera, ya voy, y a mitad de la escalera dice: yo estaba subiendo o bajando. Dice: Antonia, yo estaba subiendo o bajando. Dice la otra: concho, estas dos hermanas mías así tan malas. Ojalá yo nunca ponerme así y toco madera. Dice: ya va, ¿quién es? Parece jocoso lo que sucede, ¿verdad? ¿A cuánto le ha sucedido? A mí me pasa mucho. Mike. Que uno se levanta de donde está y empieza a caminar hacia a la cocina y el momento se para. ¿Qué busca yo? ¿Qué iba a hacer yo? Y tiene que regresar a donde estaba a ver si se le viene al recuerdo de lo que iba a hacer. Me acuerdo. Un día mi hermana y yo estábamos hablando por el teléfono, estábamos hablando por el rato y de momento yo empiezo a levantar cojines, voy al cuarto, hago la gaveta, busco aquí, busco allá, busco aquí, de momento digo: oh my God, Reina, yo he estado buscando el teléfono all this time y estoy hablando contigo en el teléfono. Quiero decirle que lo que se trae aquí, los mensajes que se dan, las enseñanzas que se dan, siempre son para nuestra edificación. No son para regañar a nadie, no es para juzgar a nadie, no es para que se sientan mal, sino para ser edificados, para que podamos crecer en el Señor. Existen muchas enfermedades terribles, como la diabetes, enfermedades coronarias, está el COPD, que es una enfermedad que ataca los pulmones y la persona no puede respirar. Está la fibromialgia, que es una enfermedad que ataca los nervios y causa mucho dolor. Y está
el cáncer, que últimamente está arropando con mucha gente, el Señor lo reprenda. Qué horrible es recibir alguno de estos diagnósticos, y especialmente cáncer en su estado final. Pero sin minimizar ninguna de estas enfermedades, hay una enfermedad que yo creo que es una enfermedad horrible, que es el Alzheimer's o la demencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene diabetes, o tiene fibromialgia, o tiene COPD, todavía recuerda quién es. Todavía recuerda quién es su esposo, sus hijos, recuerda dónde nació, qué escuela fue. Tiene toda esa memoria. Pero una persona con Alzheimer's va perdiendo esa habilidad poco a poco. Ya no se recuerda. Puede ver a sus hijos, pero no recuerda quiénes son, no se recuerda los nombres, no recuerda qué escuela fue, cuándo se casó, cuándo fue su aniversario, no recuerda nada de eso. La persona ya no puede salir o hacer sus cosas solo, porque imagínense, que están en la calle y no saben a dónde están. ¿Cuántas personas con Alzheimer se han salido de las casas y han caminado y han tenido que ir buscándola, porque esa persona no va a regresar a su casa porque no sabe a dónde es su casa? La esposa de mi hermano tiene Alzheimer's y ella ya no recuerda a mi hermano, no recuerda a sus hijos, no recuerda nada. Ella solo se pasa tarareando y mira a uno como que quiere recordar pero no recuerda. Eso es bien triste. Cuando mi hija mayor se iba a casar, yo quise dedicarle un himno con una canción y empecé a escribir. Y le escribí esta canción, solamente voy a cantar 2 estrofas, pero la voy a cantar o usarla porque habla de recordar. Y dice: recuerdo cuando primero vi tu carita y entre mis brazos te abrazaba con amor, mi precioso regalo que Dios me dio. Eras toda mía, eras toda mía. Recuerdo cuando diste tus primeros pasos y que a veces aún lo hacías con mis zapatos. Te gustaba estar a donde yo estaba, porque eras toda mía, eras toda mía. Qué bonito recordar momentos especiales, ¿verdad? A nadie quiere olvidarse. Nadie quiere olvidarse de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Especialmente no queremos olvidarnos de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestros hogares, de nuestras amistades. Pues en esta tarde voy a hablar sobre el peligro de olvidar o no recordar. También podríamos decir el no reconocer o no agradecer o no creer. En el caso de una persona con Alzheimer, esa persona no recuerda porque algo ha afectado su cerebro y no puede recordar, y es algo fuera de su control. Pero en el libro de Éxodos vemos a un pueblo que por la terqueza de su corazón escogió no recordar y no creer. Un pueblo que sufrió de Alzheimer's, un Alzheimer's espiritual. Este pueblo fue el pueblo que vemos en Éxodo 2, 23 y 24, que dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió el clamor a Dios con motivo de su servidumbre, y oyó Dios su clamor, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Pidieron que Dios los sacara de la mano de Faraón. Y es una historia larga cómo ese pueblo llegó a estar ahí en Egipto. Pero empezó con José. José, que fue vendido por su hermano y llegó a la casa de Potifar, y de la casa de Potifar fue a la cárcel, y de la cárcel por interpretar un sueño
Llegó a ser el segundo en mandato en la casa de Faraón. Los israelitas empezaron a crecer y a multiplicarse de tal manera que un nuevo rey que se levantó, que no conocía a José, que no le importaba lo que José había hecho, quizás la historia de José nunca se repitió y él no sabía quién era José. La cosa es que ese pueblo empezó a multiplicarse y el rey dijo, esta gente se está poniendo muy fuerte, hay que hacer algo, porque ellos se pueden levantar en contra de nosotros en una guerra. Dios podía haber sacado ese pueblo de Egipto sin ningún problema, ¿saben? Y ya. Pero Dios quería probar a ese pueblo. Dios no nos prueba porque Él no sabe quiénes somos, sino que Él nos prueba para que nosotros mismos nos demos cuenta de dónde estamos parados. ¿Cuál va a ser nuestra reacción o nuestro carácter frente a algo difícil? Y una falta que tenía este pueblo era que no tenían buena memoria, parece. ¿O será que no querían recordar? Recordar es reconocer, es agradecer, es creer. Cuando uno no agradece, uno no recuerda. Es como los niños que a veces uno le da y hace por ellos tantas cosas. Y en una ocasión quizás uno no quiera darle algo. ¡Ay, tú nunca, tú siempre! Como que no recuerdan las cosas, porque no le dieron importancia a las cosas que recibieron. En Éxodo 10, 1 y 2 dice, Jehová dijo a Josué, entra en la presencia de Faraón, porque él endurecido el corazón para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes. ¿Cómo van a contar algo que no recuerdan? Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Lo triste es que por falta de reconocer, por falta de agradecer, por falta de reconocer, toda esta gente murió en el desierto y no llegaron al lugar donde Dios quería llevarlo al principio. Dios quiere que recordemos las cosas. La Biblia registra la palabra recordar, o en sus otras maneras de decirla, la palabra recordar, 550 veces. Así que es importante que recordemos. Cuando ese pueblo salió de Egipto y todos ya habían muerto en el desierto y Josué ahora estaba dirigiendo al pueblo, Dios le dijo así en Josué 4, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová dijo a Josué, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. ¿Para qué? Para que cuando pasen el Jordán recojan 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadas en lugar donde habéis pasado la noche. ¿Para qué Dios quería que ellos recogieran esas piedras? Para una señal entre vosotros, y cuando nuestros hijos pregunten mañana, diciendo, ¿qué quiere decir estas piedras? Que puedan decir lo que Dios había hecho por ellos. Él quería que pusieran esas piedras como monumento a lo que Él había hecho, para que sus hijos, cuando preguntaran, ellos pudieran decir a sus hijos las cosas, la maravilla que hizo Dios. Es importante nosotros también que tengamos nuestras piedras de monumento, para que cuando nuestros hijos, nuestros nietos nos pregunten la razón por nuestra fe, nosotros podamos decirle, mira, fue que Dios hizo aquello, fue que Dios, en mi caso, fue que Dios salvó a mi papá que era un alcohólico. Yo me recuerdo cómo vivíamos y cómo el Señor hizo el milagro. Eso es las piedras de mi monumento. Amén. Una de ellas, porque son muchas. Vez tras vez Dios hacía milagros con este pueblo. Lo sacó con manos fuertes de Egipto, con oro, con plata. Y ellos veían todas las cosas que Dios hacía, pero vez tras vez se quejaban como que si no recordaban lo que Dios acababa de hacer.
Ellos vieron las plagas que se manifestaron como Moisés dijo. ¿Quién aquí se acuerda cuál fue por lo menos una de las plagas? Las ranas, las moscas, las pestes, la úlcera, todas esas cosas, y vieron también la muerte de los primogénitos. Ellos vieron como el ángel de la muerte pasó casa por casa por casa y a ellos no les tocó. Ellos vieron cuando Dios abrió el mar rojo y ellos pasaron en seco y vieron como Faraón y su ejército murió. Ellos veían la columna de la nube por el día y la columna de fuego por la noche. Ellos vieron todo eso y no podían recordar y darle gracias a Dios. No se paraban a meditar en todas las cosas que Dios había hecho para con ellos y en vez de darle gracias a Dios, lo que hacían era quejarse. Podríamos decir, ay hermana, pero es que somos humanos, si nos olvidamos de las cosas. Tú misma dijiste que te levantabas para la cocina y no te acordabas. Es verdad. Pero esto es algo diferente, porque el yo no recordar o alguien no recordar lo que iba a hacer en la cocina no es lo mismo que uno ver una nube guiando a uno de día y a una columna de fuego dirigiendo a uno por la noche. No es lo mismo uno ver cómo Dios hizo esos milagros en Egipto, en las aguas, en todas las cosas que hizo. No es lo mismo. Uno diría, seguramente que esta gente debe de recordar. Pero lo que pasaba con esta gente era que tenían un espíritu de Alzheimer espiritual. Spiritual Alzheimer doesn't allow you to remember the good things that God has done. Yo tuve el privilegio de participar en la campaña del hermano Gigi Ávila y yo recuerdo los milagros que sucedían ahí. Yo veía gente muda hablar, gente que no podía escuchar, escuchaba, gente que no podía caminar. Pero en esta ocasión vino una muchacha llamada Daisy. Ella tenía 12 años, pero cuando era un poquito más joven, a ella la operaron y le quitaron un riñón y le quitaron parte de su pulmón porque tenía cáncer. Y ahora, por causa de eso, tenía una curvatura en su espina dorsal y tenía un aparato de metal de la cintura hasta el cuello. Tenía solo 12 años. Pero ella pasó al frente y el hermano Gigi Ávila oró. Y ella, cuando él terminó de orar, le quitaron el aparato. Ella caminó la tarima sin ningún problema. Se sentó ahora sana por el poder de Dios. If you show the picture, Brady, le habían dicho que ella no iba a poder tener niños, pero Dios la sanó y le dio hijos. Ese mira el hijote que tuvo. Ese milagro Dios lo hizo hace años atrás, pero yo lo recuerdo. Porque es algo que no se puede olvidar. Así que son cosas que pasan en nuestra vida que no podemos recordar, porque cuando tenemos entonces nosotros una situación, ese es nuestro punto de referencia, que podemos entonces clamar a Dios y ver a Dios obrar. ¿Cómo podemos saber que esta gente tenía Alzheimer espiritual? Pues porque cada vez que pasaba algo nuevo, se quejaban como que si Dios nunca intervino a su favor. Siempre se pasaban de esa manera. ¿Se imaginan no recordar que Faraón mandó matar a sus niños? Porque ellos entonces empezaron a decir, ay, queremos volver para atrás. No queremos morir en el desierto. Como no veían las obras de Dios que él hacía, ahora querían volver de a donde Dios lo había sacado. Porque no recordaban cómo lo maltrataron, cómo mataron los primeros, a los varones que nacían, los mandaban a matar. Ellos no recordaban que tenían que buscar paja para hacer ladrillo, porque Faraón los apretó más fuerte. ¿Por qué será que corremos o regresamos a personas que solo nos han hecho daño?
¿Por qué será que queremos volver a lugares en los cuales sufrimos antes? ¿Por qué buscamos soluciones que solo nos hunden más? ¿Por qué queremos regresar ya donde Dios nos sacó? Muchas personas cuando tienen problemas, ay, ¿para qué me volví cristiano? ¿Para qué? Y no se acuerdan de que Dios los sacó del lago cenagoso, de una vida triste, de una vida pecaminosa. No se acuerdan y quieren volver atrás por una cosita que le pasa cuando servimos a un Dios tan poderoso, tan grande, que lo ha mostrado veces tras veces. Pero como era un pueblo duro de servir, se quejaron de que no había agua. Dios le dio agua, se olvidaron. Queremos algo de comer. El Señor le mandó del cielo maná, que era como una semilla que bajaba para que ellos pudieran hacer su pan. Pues se quejaron del maná. Maná por la mañana, maná por la tarde, maná de dinner. Ay, Moisés, queremos carne. Ahora querían carne porque el milagro del maná se lo olvidó. Ahora querían carne. Queremos hacer hamburgers. Dios le envió carne hasta que se jaltaran y le dieran náusea. Se quejaban en vez de recordar y decir, gracias por el agua, Señor. Ahora necesitamos carne, Padre. Y sabemos que si nos diste el agua, nos puedes dar también la carne. Éxodo 32 me dice, y el Señor dijo a Moisés, he visto que este pueblo aquí es un pueblo duro de servicio. Eran gente obstinada y terca que no reconocían la bondad de Dios. En vez de una alabanza tenían una quejabanza. Como no tomaban tiempo para meditar, no recordaban. En el 1986 yo apliqué en una compañía para un trabajo. Yo no tenía nada de experiencia ni nada de los requisitos, pero Dios me puso ahí. Y para que voy a hacer esta historia bien corta, pero yo la he dicho aquí otras veces. ¿Cuándo se acuerdan? Vamos a ver si se acuerdan. Anyway, yo empecé en esa compañía y de un trabajo ascendí a otro. Pero la nueva supervisora le dio conmigo y dijo, te voy a dar 6 meses para que encuentre otro trabajo aquí en la compañía, o si no, vas a perder el trabajo. Yo me fui a casa, oré, el próximo día le dije, yo no sé por qué tú me estás haciendo esto, pero yo te voy a decir a ti una cosa, que la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor. Todo esto va a obrar para mí bien. Luego, pasando el tiempo, conseguí otro trabajo en la misma compañía y fue una promoción. Gloria a Dios. Y ella, que trató de sacarme, porque quería meter a una amiga de ella en mi posición, le dio una hernia y tuvo que salir. Dios lo hizo. Entonces, cuando Edwin, en Florida, tenía un trabajo donde la supervisora se ensanchó en contra de él también y contra los otros empleados, ella decía, yo tengo 3 cosas a favor mío. Soy minority, soy mujer, era morena, y llevo aquí 25 años y aquí nadie me saca, porque era bien así. Entonces, como yo tenía el punto de referencia de lo que Dios había hecho por mí, en ese trabajo donde ella quisieron sacarme, yo le dije, vamos a orar. Y pasó un tiempito y todos más empleados empezaron a quejarse de ella y le dijeron que tenía que tomar early retirement and out of here. Gloria a Dios, porque Dios es nuestro defensor. Dios es el que hace justicia cuando recordamos su amor, su misericordia para con nosotros. Y si somos humanos, y como humanos podemos olvidarnos un nombre, de dónde pusimos el celular, como Edwin esta mañana. Pero lo importante es que nunca olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Eso es lo esencial de este mensaje. De que nunca olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Como testificaba el hermano Roberto, como testificaba la hermana Sara. No olvidar, por eso que aquí se da parte para testificar.
Porque cuando mientras más uno testifica, mientras más uno se lo habla a otra persona, más Se cementa. cimentado en el corazón de uno se queda eso. Y no se olvida tan fácilmente. Right. Salmos 77:11 dice, recordaré las obras de Jehová. Sí, yo haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré. Así que las tres cosas. Recordaré, haré memoria, hablaré, meditaré. 4. Pero vamos ahora a ver un contraste en esta historia. El pueblo de Israel nuevamente estaba en una situación. En esta ocasión, en el campo de batalla en contra de los filisteos. Parece una costumbre o un patrón de este pueblo, porque aquí lo vemos nuevamente enfrentando una situación gigantesca que era Goliat, pero ninguno se atrevía a pelear. Parece que Saúl no recordaba las batallas que Dios le dio. Parece que ninguno de ellos se recordaba de eso. Y ahí estaban temerosos frente a un Goliat. Saúl no recordó la victoria que Dios le dio con Moab, Amón, Edom, los amalitas. El mismo pueblo enfrentaba ahora esta situación, pero se habían olvidado y veían a Goliat, o veían la situación, o veían el problema más grande de su Dios. Pero aquí entra David, y David escuchó las amenazas y dijo, oh my God, what's happening here? ¿Qué vamos a hacer? No, él no dijo eso. Él no se hizo retratos en la mente de miedo y derrota, sino que se acordó que tenía piedras, un monumento de lo que Dios había hecho en él en ciertas ocasiones. Hay veces que tenemos experiencias maravillosas con el Señor que nadie sabe. Y cuando uno quiere pararse en fe, alguien quiere levantarse a refutar lo que uno dice. Como los hermanos de David. Ellos no vivían una vida como David vivía, ellos no le creían a él. No lo veían a él como suficiente. Lo que pasa es que ellos estaban mirando a David, el cuerpo de David, pero no estaban mirando el Dios de David. Ellos no habían vivido las experiencias que David vivió. Ellos no habían visto la victoria que Dios le dio a él en secreto. Y él empieza a recordar lo que Dios había hecho por él. En 1 Samuel 17, 32 al 37 dice, él le dijo a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Jehová viviente. Añadió David, Jehová me ha librado. Eso se suena como una memoria, ¿verdad? Eso se suena como que se recuerda de algo. Lo ha librado de las garras del león, del oso, y él también me librará de la mano del filisteo. ¿Por qué David sabía eso? Porque se recordaba de lo que Dios hizo con él en secreto, en privado, porque los hermanos no estaban ahí, nadie estaba ahí con él más que las ovejas. Pero él se recordó, las cosas que el Señor hace por nosotros cuando nadie ve, cuando nadie se da cuenta, no quiere decir que no son importantes. Son tan importantes como las cosas que él hace en público. So David se acordó de lo que Dios había hecho con él y sus ovejas. Y él sabía que Dios lo iba a respaldar. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando nos encontramos en una situación y vemos, oh my God, my God, my God? No nos recordamos de las cosas que Dios ya ha hecho y que Dios nuevamente nos va a respaldar. David was a young man. So, the Lord says to the young people as well, to remember the Lord.
And a lot of young people can say, I haven't gone through no problems. I don't think God has done anything, huge for me. But you know what? You didn't wake yourself up this morning. That's right. You didn't create the air that you breathe. You didn't make the food that you eat. You don't move on those legs that you have because you just want to. It's through the power of God. Amen. It's through the greatness of God. And that may seem like something small, but it isn't. It isn't small because there's a lot of people that when the alarm clock rings, they don't never wake up. So we need to remember, and Ecclesiastes says, remember the days, the Lord, in the days of your youth. Yes. Why? Because when you get to my age, there's a lot of things I want to do, but I can't. I can't. Sometimes I can't even get off my sofa. I'm so tired. I'm weak. My muscles hurt. I want to sing. That's why I don't sing in church, because I used to sing, but when I sing, I will start coughing. But I used to sing, I thank God, but now I'm older and my vocal cords are a little older too with me. So I don't do it. But it's important to remember. God wants us to remember. God wants us to remember all the good things that He's done. If you're enjoying something in your life, remember it was God. That's right. Amen. Amen. Yes, Lord. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Te acuerdas? ¿Recuerda cuando fue que te sacó del lago cenagoso y puso tu pie sobre piedra? Gracias. ¿Recuerda cuando te sanó a ti o algún pariente te libró de algo? What has God done for you? Do you remember? Do you remember how your life was and how it is now? Miren el peligro de no tener en cuenta o recordar lo que Dios ha hecho según Hebreos 3:7 del 4 al 11 dice: si oyeres su voz, no endurezca vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, de donde me tentaron vuestros padres, me probaron. ¿Cómo lo tentaron? Quejándose porque no recordaban el bien que Dios le había hecho. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, no tenían compromiso ni interés. Cuando uno no le interesa algo, lo deja pasar como que nada. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Ese es uno de los peligros de no recordar lo que Dios hace por nosotros y recordar su palabra. Otro peligro de no recordar es que nos lleva a la queja. Es difícil estar con una persona que siempre se pasa quejando de todo. Todos pasamos por cosas y hay veces que uno necesita desahogarse, pero hay personas que siempre se quejan de todo. Los judíos se quejaban de todo, que no tenían comida, que no tenían nada, de la monotonía del maná. Cuando no recordamos, buscamos como Saúl, que buscó una bruja para que la ayudara. Cuidado a dónde buscamos. Otros buscan el horóscopo. A ver qué me dice el horóscopo. Si voy a encontrar un jevo hoy, si voy a ganarme la lotería. Cuando no recordamos, vamos detrás de los profetas. Y eso parecía que sería algo bueno, pero no. Nosotros no tenemos que ir corriendo y buscando y esperando escuchar. Hoy en día, oh my God, los profetas se han levantado como nunca. A mí cada rato me mandan algo. I'm sorry, yo sé que si Dios quiere hablarme, Él puede hablarme por una persona. Es ok, hasta por un niño Dios puede hablarme. Pero la profecía mayor que necesitamos está aquí. Si necesita profecía, Dios dice. Cuando no recordamos lo que Dios ha hecho, nos volvemos impacientes y creamos ídolos. Porque Moisés no acababa de bajar del monte, fueron a donde Aarón que le hiciera un ídolo.
porque no tenían paciencia para esperar que Moisés bajara. Cuando no recordamos, corremos a lo más fácil, pero no necesariamente lo mejor. Corremos a lo ligero, corremos a lo accesible y hasta cosas peligrosas. Por quejarse, estuvieron caminando 40 años en el desierto, fueron azotados con plagas, con serpientes y hasta la muerte no entraron a la tierra prometida. Tengamos cuidado de no recordar que nos lleve a la queja, pero cuando recordamos, uno agradece. Agradece porque recuerda. Uno da gracias a Dios por lo que ha hecho y por lo que hará. Si Dios lo hizo ayer, hoy también. ¿Por qué no? Uno testifica, le habla a otro de lo que Dios ha hecho. Uno le dice cómo uno estaba y con lo que Dios ha hecho. Nuevamente, yo le doy gracias al Señor también que le sacó a mi padre del alcoholismo. Mi hermana tuvo 30 años en el alcoholismo, 30 años estuvimos orando y hoy día Él ha dado muchos viajes misioneros. Porque el mismo Dios que sacó a mi papá del lago cenagoso del alcoholismo, sacó también a mi hermana. Cuando uno recuerda, uno sabe que si Dios tenía poder ayer, tiene poder hoy para hacer las cosas. No le demos cabida a la queja después de que Dios ha hecho tanto por nosotros. Salmos 77, 11, 12 dice: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Nuevamente, recordando que tenemos que tomar memoria, meditar y hablar. We need to make a conscious effort to remember what God has done for us. Me recordaré, lo voy a hacer, voy a poner mi esfuerzo para recordar todas las maravillas que el Señor ha hecho. Can you put the last one, please? Yo quiero que todos nosotros digamos esto juntos. Oh, it's not all there, but okay, anyway, Salmo 103, si pueden buscar en tu Biblia porque ahí no sale todo. Salmo 103, del 2 al 5. Y con esto termino. Salmo 103, 2, 5. Cuando lo tengan, vamos a decirlo todos juntos. 1, 2, 3. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El que sana todas tus dolencias, el que rescata de nuestra vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuveneces como el águila. Amén. Amén. Eso no olvides. Y da una lista de las cosas que ha hecho. Hay cosas más aún que ha hecho que solo tú sabes. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Esa es la pregunta de hoy. Cuando nos enfrentamos a una situación nueva, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer como Israel y olvidar? ¿O vamos a hacer como David y recordar? Bendecidos. Amén.